Que como ustedes fácilmente comprenderán, para mí es muy difícil montar una cadena nacional o organizar una gran manifestación para demostrar cuáles son mis argumentos. Así que, consciente de que ustedes no podrán transmitir o reproducir la totalidad de mis palabras, asuman que ustedes son también los principales destinatarios de las mismas. Y lo voy a hacer de la manera más respetuosa y de la manera más precisa posible. Luego de mi presentación, que espero no sea muy larga y tampoco aburrida, estaré abierto a atender sus preguntas. Pero les soy franco desde el principio, no voy a responder las ofensas porque estas me respaldan, aunque sí debo reconocer que no me acabo de acostumbrar aún a la deslealtad y menos aún a la ingratitud. Y como yo soy leal a mis principios, asumo mi responsabilidad sobre mis palabras y sobre mis acciones. En ese contexto, yo quisiera abordar mi presentación anotando que lo importante, lo fundamental es que yo mantendré mi posición, sean cual fueren las amenazas que reciba o sea cual fueren las ofertas que se me pueda hacer en algún momento. Este es un momento para mí especial, complejo, pero en el cual abordo con mucho entusiasmo una tarea que la empezamos ya hace mucho tiempo atrás muchas personas en el país, la lucha por la vida, y creo que eso es una tarea de todos los habitantes del Ecuador. Quisiera entonces señalarles e indicarles que aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono, como dijo ya Lord Byron. Creo que en ese sentido podemos empezar a hablar. Voy a hablar muy rápidamente sobre la iniciativa ITT Yasuní, que ya es conocida por todos ustedes y que con los acontecimientos reseñados en esta semana recibió un importante espaldarazo de publicidad, lo cual es positivo. La iniciativa ITT Yasuní busca dejar el petróleo en el subsuelo en una zona muy importante del Ecuador, donde tenemos la reserva del Pleistoceno. Ahí tienen ustedes en esa lámina, la parte verde es del Parque Nacional Yasuní, y aquí en esta esquina, en la frontera con el Perú hacia acá arriba, está el ITT. La idea es dejar el crudo en el subsuelo, 846 millones de crudo pesado, para proteger una zona de enorme biodiversidad, una de las zonas más biodiversas del planeta. Justamente el día de hoy recibía un estudio que dice que seguramente esa zona del ITT es la más diversa de todo el planeta, no solo del Ecuador, de todo el planeta. Yo creo que esto es un punto de partida. Pero hay algo éticamente más importante que solo las plantas y los animales, de por sí ya motivo suficiente para movilizarnos y defendernos. La vida de los pueblos de aislamiento voluntario, los Tagaeri, los Taramenane y seguramente los Doñamenane. Además, para nuestro país es una fuente importantísima de agua que es tan vital para todas las actividades, incluso en la sierra ecuatoriana. Y por supuesto, en esa región tenemos nosotros que prevenir la salida de una gran cantidad de CO2, dióxido de carbono, por 410 millones de toneladas aproximadamente, que acelerarían el calentamiento global, ocasionando un grave problema a la humanidad. Estamos viviendo los efectos de los cambios climáticos y creo que el Ecuador está asumiendo esa enorme responsabilidad. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir impulsando esta tarea. Y por supuesto, no solo está en juego el sostener la vida en el ITT, sino hacer de esto una gran oportunidad para cambiar la modalidad de acumulación primario-exportadora. No podemos seguir siendo país producto, tenemos que pasar a ser un país conocimiento, un país que respete la naturaleza. No es posible que cuando el petróleo se acaba, la opción sea buscar otros recursos primarios, en este caso la minería. En ese sentido, con esta propuesta del ITT, no solo se protege el ITT, sino que se forza a la economía ecuatoriana a caminar a una fase post-petrolera e incluso a una fase post-extractivista. Aquí quisiera yo en este momento hablar muy rápidamente sobre los orígenes de la iniciativa ITT. Yo he manifestado en varias oportunidades
que la iniciativa ITT no tiene un gerente propietario ni algún iluminado que la inventó de la noche a la mañana. Se fue construyendo paulatinamente. Seguramente los primeros que dijeron basta de petróleo fueron los habitantes del nororiente de la Amazonía, afectados por las actividades de la compañía Texaco, que ocasionaron una verdadera devastación ambiental y un genocidio. Desaparecieron 2 pueblos enteros, como los tetetes y los anzahuanes. Y eso se fue plasmando en una serie de iniciativas, una serie de propuestas. Y ahí tenemos, como ustedes pueden ver ahí, la carátula de un libro que a mi modo de ver es casi fundacional de todas estas iniciativas. El Ecuador postpetrolero, escrito por varias personas comprometidas con el país, editado ya hace 10 años. Aquí ya se habla con claridad desde el inicio de la moratoria petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana y adicionalmente de buscar algún mecanismo para garantizar la intangibilidad de los territorios indígenas amenazados. En este mismo libro se habla de soberanía energética, soberanía alimentaria, se hablan de muchos elementos que luego se irían cristalizando en el plan de gobierno de Alianza País y por supuesto en la Constitución de Montecristo. Anotaría como un dato interesante adicional el hecho de que en el propio plan de gobierno de Alianza País, del Movimiento País, que fuera construido por muchas personas desde inicios del año 2006, se establecieron mecanismos claros y precisos. En la página 47 de este plan de gobierno, ustedes pueden leer, ya se habla de la necesidad de una moratoria de la actividad petrolera en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana. Incluso hablábamos que esta puede estar atada a la suspensión del servicio de la deuda externa. En algún momento se planteaba una gran renegociación, una gran negociación histórica para que el Ecuador suspenda el pago de la deuda externa a cambio de comprometerse a sostener la Amazonía para la humanidad y no solo para nosotros. Este es, a mi modo de ver, entonces, otro de los elementos importantes y fundamentales en este plan de gobierno de Alianza País, que fue elaborado por muchísimas personas. Si alguien tiene interés podrá que leer la lista, son seguramente 400, 500, quizás 600 personas las que participaron, de los más diversos sectores del país y representantes de una centena o de 2 centenas de organizaciones sociales, de ONG, de otro tipo de organizaciones que estaban comprometidas con los cambios en el país y que recogieron ese sentir de esperanza y expectativas de Alianza País que se plasmó en la Revolución Ciudadana hace un poco más de 3 años. Pero aquí anotaría algo interesantísimo. Uno de los primeros documentos donde ya tenemos nosotros la certeza de que esto puede avanzar, formuló Esperanza Martínez, con quien venía hablando yo desde mucho tiempo atrás, trabajando mucho tiempo atrás, y cuando ya el presidente Correa me había propuesto que sea su ministro de Energía y Minas, comenzamos a elaborar, y ahí tenemos en un memorándum sobre la moratoria ITT de diciembre 13 del año 2006, como pueden ver en el documento, los elementos fundamentales. Estos son los elementos fundamentales de la propuesta. Declarar la moratoria como política de conservación y protección de derechos colectivos. Presentar internacionalmente la propuesta como un esfuerzo del Ecuador a cumplir 3 objetivos generales: la reducción de gases con invernadero, la conservación de la biodiversidad y la salvaguardia de los pueblos indígenas. Construir una comisión junto con el Ministerio del Ambiente y Bienestar Social para hacer una auditoría global del Parque Nacional y asumir su población, para identificar los problemas, amenazas y acciones necesarias para los pueblos locales, las mismas que serán cubiertas por el Estado y no por empresas transnacionales. Y esto es fundamental. El cuarto, armar una agenda internacional para presentar la propuesta con el fin de que este esfuerzo sea reconocido como un beneficio global y se traduzca en compensaciones económicas que le permitan al Estado enfrentar sus obligaciones. En esa época hablábamos de compensaciones económicas. Eso ya no hablamos más, ahora hablamos de una contribución sustentada en el principio de corresponsabilidad, que es la base del derecho ambiental global, de la justicia ambiental global. Los países que más han destrozado el planeta están convocados, obligados, combinados a financiar todo lo que sea necesario, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, para resolver los problemas ambientales.